Buenas tardes, saludamos a la audiencia que nos está acompañando en este momento en Corferias y a las personas que están viéndonos a través de la transmisión en vivo de Canal Capital. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este 16º Encuentro Internacional de Periodismo organizado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia en asocio con la Cámara Colombiana del Libro, un evento que cada año celebramos durante 3 días en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para nuestra facultad, este encuentro es una excusa para el diálogo, para la reflexión, pero sobre todo para hacer balance de las enseñanzas que deja el oficio del periodismo. Y hoy ese balance no solo está atravesado por la coyuntura y lo complejo que esto supone, sino por los retos propios de la actualidad que son inherentes a nuestra profesión. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los debates éticos que subyacen a su uso, la responsabilidad informativa, la verificación cada vez más necesaria y las narrativas, entre otros aspectos. Pero además, en esta 16ª edición nos atraviesan temas de gran relevancia: la memoria histórica, las tragedias nacionales, los abusos y la violencia sexual, la migración, las violencias basadas en género, el poder, por mencionar solo algunos. Todos ellos narrados desde un lenguaje común, el cuerpo. Como espero que hayan visto, este encuentro es también para nuestra facultad un ejercicio periodístico en sí mismo, no solo por lo que sucede en este escenario donde estamos convocados ahora mismo, sino por lo que está pasando detrás de esta pared y detrás de estas cámaras que ustedes están viendo aquí. Hay más de 50 personas, entre estudiantes, un equipo docente y administrativo, que habla de periodismo haciendo periodismo. Sus cuerpos, no solo desde lo físico y lo literal, sino desde lo simbólico, como nuestro tema de este encuentro, mediando también este ejercicio periodístico. Las palabras del cuerpo son entonces las que nos convocan hoy y a las que daremos inicio en este 8 de mayo con 3 conversatorios. El primero de ellos, Remembranza y ausencia a 3 voces, en el que nos acompañarán Daniel Chaparro, Adelaida Trujillo Caicedo y Fernando Alonso Ramírez, cuyo espacio será moderado por Victoria Elena González Mantilla, decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. El segundo, Los cuerpos insepultos de Armero, con Juan David Correa y Francisco González, moderado por Cristian Valencia. Y el tercero, Inocencia interrumpida, con Miguel Estupiñán y María Cristina Hurtado, quienes conversarán con Andrés Carmona. Antes de dar inicio a nuestros conversatorios de hoy, damos la palabra a la decana de nuestra facultad, la doctora Victoria González Mantilla. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia darles la bienvenida al 16º Encuentro Internacional de Periodismo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Durante estos 3 días nos reuniremos no solo para hablar de periodismo, sino para ejercerlo en su forma más esencial, como un acto de memoria, de denuncia y de defensa de la verdad. El periodismo que nos convoca no es neutro, es el que incomoda, el que cuestiona el poder, el que grita desde el mismo lugar en el que otros prefieren callar. Este encuentro inicialmente rinde homenaje a quienes dieron su vida por denunciar alianzas perversas y actos criminales en Colombia: Silvia Duzán, Julio Daniel Chaparro, Orlando Sierra y Guillermo Cano, cuya voz aún resuena a 100 años de su nacimiento. Lo recordamos porque su legado nos obliga a seguir preguntando, a seguir narrando y a seguir resistiendo la palabra. En este encuentro hablaremos del cuerpo, el cuerpo del periodista, del migrante, de la mujer violentada, del desaparecido, como escenario de lucha, como territorio de disputa, como archivo de memoria. Conversaremos sobre la infancia rota por la violencia, los silencios impuestos por el miedo, las verdades que duelen y las imágenes que conmueven. Hablaremos del infierno del Darién, de los cuerpos anónimos que cruzan selvas y fronteras y escucharemos a quienes han documentado esa travesía con imágenes que estremecen y dignifican. También abordaremos las violencias que se ejercen sobre el cuerpo femenino, atravesado por redes de trata, fundamentalismos religiosos y silencios impuestos. Nos acercaremos a la tragedia de Armero no como un recuerdo detenido en el tiempo, sino como un eco persistente del duelo colectivo. Nos interrogaremos sobre la memoria mutilada del Palacio de Justicia 40 años después y sobre la estigmatización del periodismo en medio de la polarización y las tensiones en el poder.
Dialogaremos sobre el desarraigo y la migración, sobre lo que significa reconstruir identidad en tierra ajena y sobre la dimensión ética de narrar desde el exilio. Este encuentro es también una oportunidad para la denuncia frente a las múltiples formas de impunidad y un llamado a no perder la capacidad de asombro ni el coraje de contar. El periodismo del que hablaremos no es solo el de un oficio, es el que representa una forma de justicia, un gesto de humanidad y un compromiso con la dignidad. Gracias a todas las voces que nos acompañan, periodistas, familiares, investigadores, fotógrafos, defensores de derechos humanos. Gracias sobre todo a quienes creyendo que contar historias podían cambiar el mundo. Bienvenidas y bienvenidos, este es un encuentro para escuchar, para pensar, para recordar, pero sobre todo para no olvidar. Muchas gracias. Gracias, Victoria, por esas palabras que nos recuerdan que el periodismo tiene un compromiso con la sociedad, la memoria y la verdad. Y agradecemos también a los profesores Sergio Campo y Guido Tamayo, que están con nosotros hoy y que hacen posible este encuentro internacional de periodismo. A quienes nos acompañan les recordamos también que nuestra agenda comienza hoy en este recinto, pero que también tendrá una cita mañana desde las 9 de la mañana en el auditorio 2 del edificio H de la Universidad Externado, con entrada libre para todo el público, y el sábado estaremos de nuevo aquí mismo en Corferias, en este mismo salón. Sin más preámbulos, comenzaremos con nuestro primer conversatorio del día. Les pedimos a nuestros invitados e invitadas que vayan acercándose al escenario mientras socializamos sus perfiles. Remembranza y ausencia a tres voces, un tributo y un rescate del olvido a tres voces que fueron apagadas por la violencia política o por esa otra forma de violencia que es la corrupción. Julio Daniel Chaparro, Silvia Duzán y Orlando Sierra, periodistas asesinados por razones de oficio, son evocados por sus familiares y compañeros. Una charla con Daniel Chaparro, Adelaida Trujillo Caicedo y Fernando Alonso Ramírez. Homenaje a Guillermo Cano por los 100 años de su natalicio, modera Victoria González. Daniel Chaparro es politólogo, historiador y magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes. También estudió una maestría en estudios comparados de literatura, arte y pensamiento en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene experiencia en temas relacionados con investigación y gestión cultural y actualmente es asesor de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Adelaida Trujillo Caicedo es antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista en cine y televisión de la London International Film School y la BBC, beca honorífica del Consejo Británico. Desde 1999 es emprendedora social de Ashoka por su trabajo en televisión infantil y televisión pública. Es cofundadora de Citurna Producciones, casa productora independiente de documentales, televisión escolar e infantil, con la que ha sido premiada en múltiples festivales internacionales. En el año 2000 fundó Imaginario, organización de la sociedad civil, para ampliar sus actividades hacia la comunicación para el cambio social e incidir en políticas públicas de comunicación y medios de Colombia y América Latina. Codirigió Televisión de Calidad y el Compromiso Nacional de Televisión de Calidad para la Infancia, conferencia anual y proceso intersectorial que fortaleció la televisión pública e infantil en Colombia. Desde 2010 se especializa en eduentretenimiento para el cambio social en alianza con entidades académicas, sector público, el Sistema de Naciones Unidas y reconocidas organizaciones internacionales. Fernando Alonso Ramírez es periodista y abogado, magíster en diseño de ambientes de aprendizaje innovadores y desde hace 32 años labora para el medio de comunicación La Patria de Manizales, en la que cuenta con una columna semanal titulada Hablemos de Libros y el blog Periodismos. Durante 4 años presidió la Junta Directiva de la FLIP y es uno de los fundadores de Consejo de Redacción. Ha sido editor y coautor de otros libros periodísticos y en 2017 fue galardonado con el premio Clemente Manuel Zavala a un editor ejemplar que otorga la Fundación Gao. Es profesor de periodismo, de investigación y de ética en la Universidad de Manizales. Ha sido jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 6 oportunidades y presidió el jurado de este premio en 2020. Victoria Elena González Mantilla es comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en comunicación y educación de la Universidad Central y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, de la Universidad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como decana de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y ha publicado Discursos de la Guerra en Colombia, 1998-2005, Movilización Social en Colombia, Movimiento Estudiantil 2011, Movimiento Campesino 2013, Los Movimientos Sociales como Agentes de Producción de Significación, Estudios de Caso en Colombia y Argentina, Análisis Ideológico de los Discursos del Proceso de Paz en Colombia, 2012-2016 y En Extrañas Circunstancias, Tratamiento Informativo de la Violencia de Género en 5 medios online en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos.
Muchas gracias, profesora Mónica. Bueno, yo quisiera primero que todo pedirles un permiso pequeño para hacer un preámbulo de esta charla que me parece una de las más emotivas y sentidas que vamos a tener en este espacio. Quisiera recordarles que hoy nos reunimos en esta charla inaugural del Encuentro Internacional de Periodismo para darle voz a la memoria, para volver a nombrar lo que algunos quisieron borrar y para resistir desde el acto profundo y humano de recordar. Esta charla, que ha sido titulada Remembranza y ausencia a tres voces, está pensada como un modesto tributo a tres periodistas valientes: Silvia Duzán, Julio Daniel Chaparro y Orlando Sierra, cuyas vidas fueron cegadas por atreverse a ejercer con ética y sensibilidad su compromiso y su oficio. El asesinato de estos tres periodistas no solo truncó sus historias personales, también sus proyectos y sus sueños, e igualmente devastó a sus familias y amigos e impidió que comunidades enteras tuvieran acceso a la verdad. Esto significa que más allá de cada caso individual se perpetró un daño colectivo que impactó la democracia misma y que se manifiesta en comunidades silenciadas, tejidos sociales fracturados y el derecho a la información vulnerada. Pero la palabra, aunque acallada por la violencia, nunca ha dejado de ser semilla y sigue creciendo en medio de la maleza de un miedo que siempre quiere ahogarla. El informe La Palabra y el Silencio del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado hace 10 años, mostró que entre 1977 y 2015, al menos 152 periodistas fueron asesinados en Colombia por razones vinculadas a su oficio. Infortunadamente, 10 años después, la cifra sigue siendo escandalosa, sigue creciendo de una manera insuperable. La FLIP nos habla de 161 periodistas asesinados entre 1977 y 2020 y de una incidencia del 78.8% de impunidad. Muchos de esos periodistas que trabajaban en medios locales revelaban redes de corrupción o denunciaban alianzas criminales entre actores armados y el poder político. Hoy, con esta conversación, queremos resistir el olvido. Escucharemos las voces de Fernando Alonso Ramírez, Daniel Chaparro y Adelaida Trujillo, quienes compartieron vida, lucha y afecto con Orlando, Julio Daniel y Silvia. A través de sus memorias reconstruiremos no solo lo que ellos y ellas fueron, sino lo que aún significan para todos y todas. La primera pregunta que quisiera hacerles es: ¿qué recuerdos más significativos conservan de Silvia, Julio Daniel y Orlando como personas más allá del periodista? Me toca precisamente a mí esta primera pregunta. Bueno, pues yo soy el hijo de Julio Daniel Chaparro. Él fue asesinado el 24 de abril de 1991. Entonces yo soy una persona un poquito mayor, pero era un niño en ese momento. Y los recuerdos compartidos con mi padre, pues yo tenía 8 años, son muy pocos, ¿no? Hace justamente 15 días estábamos firmando un acto de reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado colombiano y en el discurso que nos dieron ocasión de dar, yo al final de esas pequeñas palabras recogía algunos de los recuerdos compartidos con mi padre. Recuerdo que una vez me llevó como en un periplo de una investigación que estaba haciendo sobre la laguna de Tota. Entonces yo fui a Sogamoso y conocí el lugar donde él nació en Sogamoso, y me señaló una casa donde existía un teatro y me dijo: en el segundo piso de esa casa nací yo. Mi padre era periodista y poeta, entonces yo fantaseaba con el parto de mi abuela y del poeta sobre el teatro. Un segundo recuerdo que tenía, yo esto lo escribí hace unos años, lo tenía justamente en la Feria del Libro de Bogotá. Era un recuerdo, único recuerdo de estar esperando a mi padre que viniera a recogerme. Un recuerdo que a mí al leerlo me hace pensar digamos, como en este sentido de la espera, del abandono.
Y el último recuerdo tenía que ver con un juego que yo tenía en el parque, estaba en el descanso del colegio y mi padre pasó ese día y ese día era el que iba con el fotógrafo Jorge Torres a Segovia a hacer una serie de crónicas o a continuar una serie de crónicas que se llamaba Lo que la violencia se llevó. Me interrumpió el juego en el descanso, vi a mi padre, lo saludé y lo seguí con la mirada hasta doblar la esquina. Ese fue el último recuerdo que yo tuve con él en vida y yo no les puedo compartir a ustedes más allá de esos pequeños recuerdos que pude compartir con él. Lo que me ha tocado a mí, digamos con esa mirada infantil sobre muchas veces las que creo sigo mirando a mi padre, es hacerme posteriormente ya con la adultez un trabajo de memoria personal, íntimo, en la que doté de sentido la figura paterna, pero que también me dio a conocer a ese poeta, a ese periodista y entender los significados más profundos que tenía ese ejercicio poético y ese ejercicio periodístico inmerso en la mitad de la década de los 80. Mi padre creció periodísticamente, creció, digamos, como persona en Villavicencio y creció rodeado también de múltiples violencias que acechaban sobre todo a sectores vinculados a la izquierda, pues en esa ciudad y en ese departamento. Entonces yo no sé si pude contestar con franqueza la pregunta, pero por un lado muy escasos recuerdos de lo que pude compartir con mi padre, de lo que la violencia de este país me dejó disfrutarlo en vida, y lo otro, un ejercicio de memoria personal que también pues he ido, digamos, acompañando no solo con el caso de Julio Daniel, de mi padre, sino que con el de otros periodistas que han sido asesinados en Colombia. Lo dejo ahí. Bueno, hola, ¿ahí me escuchan? ¿No se escucha? Hola, sí. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, digo invitarme, pero también invitarnos. Aquí está Patricia Castaño, con quien cofundamos Citurna e Imaginario y codirigimos la película Las otras guerras de la coca, que fue la película que como investigadora Silvia Duzán, en ejercicio de ese trabajo cuidadoso y responsable de investigación en campo, fue asesinada junto con los 3 campesinos líderes de la Asociación Campesina de la India, si ustedes recuerdan, en Cimitarra, el 26 de febrero de 1990. Por lo que sabemos fueron fuerzas militares en alianza con el paramilitarismo. El recuerdo de Silvia en mi caso, entonces agradezco mucho este espacio porque sobre esta película y sobre el proceso de producción y de lo que pasó con Silvia poco se ha hablado y poco se ha visto. La película solo se ha visto en Colombia cuando cumplimos 25 años en el 2012, Citurna, la productora. Esta es una oportunidad también de poder compartir lo que poco se nos ha preguntado, debo decir. Ya después entraremos en detalles sobre la película que fue hecha para Canal 4 en Inglaterra con recursos de la Unión Europea y de Televisión Española por Citurna, nuestra productora. A Silvia la enganchamos en la película con Patricia porque estábamos buscando una persona responsable, creativa, buena escritora, investigadora que conociera el campo. En lo que queríamos fuera una denuncia, y es una denuncia, por eso se llaman Las otras guerras de la coca, del poder del oscuro y criminal del narcotráfico, por citar a Galán, que empieza la película así, que se estaba ya viendo en el Magdalena Medio, pero poco se hablaba de eso. Estábamos en la mitad del narcoterrorismo, estábamos terminando una película sobre El Espectador, en parte como homenaje a Guillermo Cano, entre otras, para la BBC, y necesitábamos tener en el equipo una persona que le gustara el campo, y Silvia era amiga mía personal por trabajos anteriores con Eduardo Arias y otros colegas, y siempre muy simpática, cuando hablas de lo personal, alegre, audaz, muy audaz, arriesgada, muy arriesgada, le interesaba, bueno, creo que vienen otras preguntas sobre cuáles eran sus temas, pero ella estaba muy metida en ese momento sobre juventudes en Medellín, sobre el tema de sicarial, es decir, a ella le gustaban esos temas difíciles, pero ante todo una mujer íntegra, alegre, ¿no? Generosa. Aquí está Patricia, me darás tips, pero estábamos hablando de eso. Una risotada enorme y muy juiciosa y muy buena escritora, muy buena escritora.
De hecho, el trabajo queda trunco no solamente por de la película, obviamente, sino ella estaba terminando un libro y estaba muy apurada por hacerlo. Entonces, ante todo, es una mujer joven, audaz, llena de alegría, llena de vida, muy buena periodista, trabajaba en Semana, en muchos medios, y para nosotros fue una persona que en conjunto con ella determinamos el lugar donde se iba a hacer las otras guerras de la coca, que se llamó así después. Pero en ese momento, ¿te acuerdas, Patricia? Estábamos entre si perfilábamos el trabajo de Gloria Cuartas, que ustedes recordarán a Gloria, que hoy está liderando la implementación de los acuerdos desde la presidencia, de los acuerdos de paz. Gloria era la alcaldesa de Apartadó de la UP. En ese momento la UP estaba absolutamente siendo atacada por todos los flancos. Ya habían matado a Jaime Pardo Leal en la película nuestra anterior a las otras guerras, ¿cierto?, que fue la del Espectador, y la anterior Ley del Monte, que es un clásico sobre el origen de la coca, la guerrilla, la colonización. Ya nos había tocado el asesinato de Jaime Pardo, ya nos habían tocado asesinatos de López. Entonces, Silvia, mientras estamos terminando la de la BBC, entra a ayudarnos a averiguar dónde es el mejor lugar para retratar esta situación de este dinero del narcotráfico mezclado con derechos humanos, con la UP, con el liderazgo social. Entonces, entre Apartadó, Urabá y Magdalena Medio, Capos, Horacio Serpa, Chucho Villamizar, un fotógrafo que estaba muy amenazado, nos decidimos por Magdalena Medio, gracias a Silvia. Y ahí fue cuando empezó toda la investigación. Pero ante todo, en lo personal, gran amiga, fantástica, generosa, sencilla, rigurosa, veraz. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá escuchando estas historias de dolor y de resiliencia. Y quiero empezar por recordar que Orlando Sierra pues era el subdirector de La Patria, ¿sí? Era el diario de Caldas. Él quería ante todo ser escritor y poeta, y como tantos personajes pues terminan en el periodismo como una manera de empezar a sobrevivir para poder hacer lo que más les gustaba. Pero Orlando era un apasionado de aprender cosas nuevas y se encarretó tanto con el periodismo que se volvió un periodista de raza. Él se bebió todo el nuevo periodismo americano, se bebió todo el periodismo que se había hecho en Argentina en profundidad, y empezó a gustarle eso tanto que se volvió un personaje muy apasionado por el periodismo de la crónica, de largo aliento, de investigación, y además un personaje con muy buen humor. Eso fue lo que llevó a que él hiciera columnas de opinión, que eran unas columnas de opinión para morirse de la risa uno y para morirse de la piedra los políticos atacados por sus columnas, porque eran unas caricaturas de estos personajes y de sus actuaciones, ¿sí? Pues yo tengo una hipótesis ahí de que seguramente lo mataron más por eso, porque sabemos que los corruptos de humor pocón, que por las investigaciones. Cuando yo llego al periódico es porque Orlando le ordenan como jefe de redacción hacer un cambio generacional, o sea, empezar a convocar a periodistas egresados de facultades. Hasta ese momento todavía se hacía muy vieja escuela, gente hecha en el oficio, muy metida todavía con partidos políticos, porque era el periodismo que se hacía en ese entonces. Y él nos lleva a una cantidad de muchachos ignorantes, ¿sí? No sabíamos sino hacer periodismo y nada más, no teníamos idea de país, de nada. Y varios lo recuerdan, de los compañeros de esa época, como el tipo que les dio la mano en una ciudad que ellos no conocían. Entonces los albergaba en su casa los primeros días mientras conseguían apartamento, los contactaba con la señora donde él almorzaba para que les fiara los almuerzos hasta que recibieran la primera quincena. Era un personaje de una mano amiga para todos los que estaban ahí. Entonces yo lo conozco, pues imagínense lo que puede trabajar uno durante 10 años todos los días con una persona en una sala de redacción, que además es el que nos dice qué hay que hacer y nos va enseñando y nos va mostrando el camino de lo que tenemos que hacer. Él lidera
digamos, el cambio drástico del periodismo en un diario La Patria que había sido atado al Partido Conservador. Él es el que rompe ese cordón umbilical con el Partido Conservador y hace un periódico de periodismo puro y duro con una mano de muchachos ignorantes. Entonces, ese personaje que amaba mucho vivir, que se reía mucho, que se divertía mucho, que era energúmeno cuando la embarrábamos, que la embarrábamos mucho, es ese que extrañamos tanto y que tenía una columna que se llamaba Punto de Encuentro, que era la más leída en el eje cafetero, ¿sí? Era realmente puntillosa, aguda. Luego se recogieron, pues la gente lo conoció a él desgraciadamente cuando lo mataron, porque pues es lo que pasa en este país bogocentrista, y era un periodista vital. Entonces, en estas tres historias lo que ustedes ven es un valor que yo destaco mucho en mis clases de ética, y es el de la parresía. La parresía es eso por lo que terminamos contando cosas, haciendo cosas a pesar de los riesgos y el peligro. Es más que la valentía, es algo que nos lleva allá porque alguien lo tiene que hacer y fueron ellos. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de pero me gustaría que profundizáramos en algo, y es a quiénes incomodaban estos periodistas con su trabajo y sus investigaciones. Bueno, yo esa respuesta en el caso de Julio Daniel no la tengo tan clara. Él llega en 1990 al diario El Espectador, bueno, mediados del 89, perdón, y empieza también en un periódico que estaba haciendo como un viraje, unos cambios, que empieza él a contar en una sección que se llamaba Vida Colombiana, y tuvo una fortuna de viajar por lugares que se consideraban en esos momentos los territorios olvidados o marginados del país, en un país demográficamente y políticamente también pues diferente, ¿no? Era el de las intendencias y comisarías. Entonces él estuvo en el Bichada, estuvo en el Guaviare, bueno, tenía ese fabuloso trabajo de ir y hacer crónicas en ese país un poco lejano, y yo creo que no tan silenciado. Tiene un espíritu regional. Mi padre en vida pues creció en Villavicencio, pero estuvo en Cali, en Valledupar, era boyacense. Entonces veía los Andes y veía Bogotá de una manera diferente y sabía, digamos, cómo mostrar pues ese país de las regiones. Lo que tenía en sí, y eso uno lo puede ver más en su poesía, era una poesía que un poco quería mostrar el país que pasaba frente a sus ojos, y el país que estaba pasando frente a sus ojos de un adolescente, bueno, un joven adulto en Villavicencio, era un país entregado hacia la muerte, era un país lleno de sangre. Y propuso en algún momento hacer una serie de crónicas que se llamaba Lo que la violencia se llevó. Y allí visitaba a lugares donde hubo masacres a finales de los años 80, independientemente del perpetrador de esa masacre. La intención no era hacer un periodismo que señalara la responsabilidad de un actor armado, bien fuera guerrilla, paramilitares o el ejército, sino un poco hablar de cómo las personas, después del paso así de una masacre como tan profunda en un lugar pequeño, pues seguían adelante con sus vidas. Ese era el propósito de esa serie de crónicas. Recuerdo una que se llama A Volador lo mataron las armas, donde habla y menciona a un hombre de rostro huesudo que con la piel tostada por el sol se levantará el sombrero y dirá: a los que están al frente fueron los hombres que nos mataron, y esos hombres son los de Fidel Castaño. Yo creo que lo que incomoda, más allá de incomodar a algunos actores, es reflejar en el espejo de una manera tan vívida y utilizando de una forma tan aguda la crónica, ese país que tenemos, digamos, en mala suerte del destino muchas veces. Y Julio Daniel lo hacía muy bien, con una pluma muy exquisita. Desafortunadamente murió junto a Jorge pocas horas después de llegar a Segovia, y teniendo plena certeza de que el salir del estadero La Diana, donde estaban tomando cerveza y escuchando La quiero morir de Francis Gabriel, es como Francis Cabrel, perdón, sabían que los iban a matar. Desafortunadamente, ya para meterme como en otros ámbitos,
a pesar de esa certeza, a pesar de que hay unas hipótesis, pues el Estado colombiano nunca investigó el asesinato de 2 periodistas. Se ha dado muchas vueltas para investigar otro tipo de asuntos, pero no el asesinato de esos 2 periodistas. Y esto se repite, yo que trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa y acompaño, voy y visito esos lugares donde asesinan a periodistas, en estos años recientes, periodistas locales, pues sigue cometiendo el mismo fallo la justicia colombiana de no investigar el asesinato precisamente de periodistas. Que ya sirve. Sería bueno saber en qué va la investigación de Silvia, ¿no? Después hablamos de eso porque creo que tampoco se ha investigado suficiente y aprovecho y les cuento que a propósito de los archivos que tiene Citurna y que construyó y consolidó durante todos estos años de trabajo con Patricia en temas álgidos, que sobre eso no se podía hacer televisión ni cine en el país hasta el 2010, 2005, cuando realmente se establece la televisión pública, ¿no? Por eso buscamos canales de afuera y recursos afuera para poder contar estas historias. En esos archivos encontramos, y están disponibles públicamente, por cierto, hicimos una serie de becas, nos ganamos una serie de becas de recuperación de archivos y después les podemos compartir y recuperamos todo el relato. Entonces digamos que esto es una manera de entrar a la respuesta. Realmente yo creo que Silvia, más que María Jimena, su hermana, no estaba tan metida en lo político, porque ella estaba dedicada a escribir para Semana y tiene una serie de crónicas fantásticas. Entonces no creo que hubiera sido una amenaza especialmente sobre ella, pero lo que nosotros estábamos tratando de denunciar era algo de lo que no se había hablado. Y ella entró varias veces a campo, y yo creo que también el rótulo de estar trabajando para un canal como Canal 4, que la gente siempre se equivoca y dice que era la BBC, entonces como que la BBC sonaba, televisión inglesa era BBC, no era la BBC, era Canal 4 de Inglaterra, pero igual yo creo que el estar nosotras, ¿cierto, Patricia?, en un lugar en el que pocos cámaras entraban y preguntaban lo que estábamos preguntando, que era ¿qué? ¿Por qué había plata gringa y por qué habían bombardeado con aviones gringos poblaciones campesinas relacionadas con la UP? Cuando se supone que en ese momento la plata de los gringos, si es que la había y la negaban, tendría que estar dedicada solamente a la guerra contra el narcotráfico, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos tratando de mostrar el trabajo de 4 líneas en el Magdalena Medio. El trabajo de Chucho Villamizar, fotógrafo de Vanguardia Liberal, un fantástico fotógrafo que vive todavía, y tenemos los materiales de él en la película, documentando esta presencia gringa de la que nadie hablaba. Al final de la película, que ojalá la puedan ver, está en YouTube, el general Warner, al que entrevistamos en Miami con Patricia, excomandante ex general del Comando Sur en Panamá, nos dice, efectivamente, nosotros empezamos a meter plata por ahí, ¿cierto? Es decir, eso no se ha hablado de ese tema. Lo segundo era el trabajo de Braulio Mancipe, la labor de Braulio Mancipe, alcalde de Yondó, cruzando el río Magdalena enfrente de Barranca, donde arranca un hervidero político por todas las razones, paramilitares, militares, guerrilla, y la refinería, el sindicato, la USO. Era pues un lugar muy, muy candente. Y en ese momento estar ahí con una cámara, estar indagando qué estaba pasando con los derechos humanos, qué pasaba con la UP y un alcalde tratando de hacer el trabajo de un alcalde local como Braulio, era incómodo, ¿cierto? 3, el otro era Horacio Serpa, otro personaje al que mezclamos, Horacio liberal, en ese momento todavía no era ministro de gobierno, lo nombran después de la muerte de Silvia, donde él también desde su movimiento trataba de defender efectivamente los derechos de humanos, etcétera. Serpa un liberal de verdad, pues. Entonces yo creo que estar trabajando estos temas y estar especialmente preguntando sobre el rol de las Fuerzas Armadas, la plata de los gringos cuando se supone que no entraba, fue incómodo. Lo otro que yo creo que creemos con Patricia fue determinante es que nosotros entramos varias veces a campo, y en una segunda entrada, en la primera entrada con una cámara ya rodando, Silvia estaba con Felipe Aljure, que ustedes conocen mucho a Felipe, me imagino, cineasta muy importante. Le pedimos que fueran a filmar un retorno a una comunidad desplazada por los bombardeos, y en esa filmación
Evidentemente esto llama mucho la atención y se metieron en una zona de guerrilla a hacer unas entrevistas con un frente guerrillero. Como en el Magdalena en esa época, como todavía cualquier cosa se sabía, y más en Barranca, donde todo se sabía, evidentemente yo creo que lo que se estaba era denunciando algo que nadie se había atrevido a denunciar de esa manera, y más para una audiencia internacional que yo creo que sonaba, y seguramente en el lugar equivocado, cuando todavía obviamente no existían los teléfonos celulares, donde Silvia tenía que bajar a la recepción del hotel, que seguro que era frecuentado también por paras, en sus faxes que nos enviaba sistemáticamente mientras estábamos fuera terminando la película El Espectador. Era evidente la situación algidísima, no solamente de la zona de Barranca, sino del Magdalena Medio. Estábamos a pocos meses de las elecciones regionales de marzo y era determinante ese momento, y ella hablaba todo el tiempo aquí, Serpa lo van a matar, en fin, ella hablaba de a todos los van a matar menos a ella. Era un momento muy complejo nacional. Estábamos en esta elección presidencial del 90, que si ustedes recuerdan, y quienes no lo recuerden, no sobra recordar, empezamos con Galán, siguió Jaime Pardo, luego Bernardo Jaramillo 2 semanas después de Silvia, y a las pocas semanas también Carlos Pizarro, no me acuerdo muy bien la fecha. Es decir, fue una campaña trágica y era ese el momento. Sin embargo, pues nosotros le hicimos, ¿no? A pesar de todo, y yo creo que ese es el valor también de la película, a pesar, es un homenaje a ella y a los campesinos. Y debo decir también, perdón, antes que se me olvide, el otro poder, yo creo que que fue determinante para esta masacre, es que los campesinos de la India estaban tratando de hacer un acto de neutralidad frente a los tres actores armados, fuerzas militares, guerrilla y paramilitarismo, es decir, Miguel Ángel Barajas, Saúl Castañeda y Josué Vargas estaban haciendo un trabajo como muchos colectivos y líderes sociales tratan de mantenerse al margen y terminan siendo cooptados o acusados o señalados como si fueran parte de cuando ellos estaban trabajando el tema de neutralidad. Y Miguel Ángel acababa hace unos meses, y tal vez eso fue lo que determinó que escogiéramos, ¿cierto, Pat?, a la India. Había hecho un análisis en el periódico El Espectador muy interesante sobre esta neutralidad y todo el tema de la India. Entonces yo creo que más que una amenaza sobre Silvia como persona, eran los temas. Y por supuesto creo que se lo dijeron a Salomón cuando fue a recoger el cadáver esa noche, al otro día en Cimitarra. Bueno, cuando preguntas a quién incomodaba, yo pienso pues en qué semana, sí, porque la columna era semanal. Entonces a quién incomodaba, pues a los empresarios, porque les daba durísimo a los empresarios, a los políticos, por supuesto, que eran su presa favorita, sí. Además porque él tenía una teoría, sí, una teoría que era cierta, y es que en Colombia se había acabado el Frente Nacional, menos en Caldas, ¿sí? El barco-giraldismo, ¿cierto? Eran políticos liberales y conservadores que se repartieron el departamento y se hacían elegir con votos del uno del otro, y mantenían el Senado los tres personajes, ¿sí? Pero claramente el caso de Orlando Sierra termina siendo emblemático de la libertad de prensa en Latinoamérica, es porque es el único asesinato de un periodista en Colombia en el que se condena a toda la cadena criminal, desde el sicario gatillero hasta el autor intelectual, que era el presidente del Partido Liberal Sicarial de Caldas y paramilitar, ¿sí? Ferney Tapasco. Después nos dimos cuenta que era también paramilitar, se había firmado un acuerdo. O sea, en el resto del país las fuerzas políticas estaban aliadas de otras maneras. En Caldas eran los liberales con el paramilitarismo, ¿sí? Y ese señor fue el que ordenó el asesinato de Orlando Sierra, ¿sí? Que fue el presidente sempiterno de la Asamblea de Caldas, ¿sí? Que quitaba y ponía, y era socio de Omar Yepes, que era conservador, y socio de Luis Guillermo Giraldo, que era liberal, de otras cuitas y pues en otros escándalos que ustedes conocen más, que fueron más nacionales. Entonces incomodaba a mucha gente, pero claramente se tiene determinado el homicidio.
Y lo que tiene también de valioso la investigación judicial que lleva con estos culpables es que se logra llegar al autor intelectual a pesar de por lo menos 15 homicidios probados dentro del proceso, de testigos y de personas que estuvieron relacionadas con el caso. Fueron asesinados, todo, y no, yo escribí un artículo en algún momento en el que demostré que se morían los que mencionaban a Ferney Tapasco. O sea, los testigos que mencionaban otra cosa no les pasaba mayor, pero el que mencionaba directamente a Ferney Tapasco, ups, lo mataban. ¿Sí? Eso pues terminó siendo muy valioso, que a pesar de eso la justicia fuera capaz de hacer lo que los abogados llaman el nexo causal, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones que ataron al gatillero con este personaje? ¿Sí? Pues yo escribí el libro hace 2 años, el libro de Cogito Ergo Pum, que es tomado el título de una columna de Orlando, una de sus últimas columnas, ¿sí? Que es Pienso luego pum, donde él confiesa que también le temía al pum, porque lo amenazan y demás. Y ya el libro está desactualizado, porque ya hay 2 muertos más después de eso, que fueron testigos. En el caso, uno de ellos, la persona que efectivamente conectó al que llevó la plata, que era una de las manos derechas de Ferney Tapasco, al gatillero. ¿Sí? Y de hecho ese que pagó la plata ya está libre porque prescribió el caso, porque él no estaba como coautor, sino de otra manera. Entonces él no terminó pagando cárcel por eso. Bueno, amerita una pequeña reflexión, sobre todo para estos jóvenes que están acá presentes, muchos de ellos estudiantes de nuestra facultad. En Colombia pasa, creo yo, una cosa, y es que cada vez que recordamos una época decimos fue una época terrible de nuestra historia, pero son todas como si fuera como un bucle, ¿no? Algo, y una época tras otra, entonces hablamos de los 90, de los magnicidios, luego hablamos de los 2000, de la corrupción, de bueno, todas estas cosas, y siempre hay periodistas protagonistas, infortunadamente no de la mejor manera, en estos procesos. También me gustaría que habláramos y nos centráramos un poco en el periodismo regional en particular, porque estos casos, si bien Julio Daniel era periodista de un periódico de la capital, igual las temáticas que le interesaban y a los sitios a donde iba eran las regiones. En el caso de Orlando, pues claramente un periodista, quizá voy a decirlo de esta manera, el más reconocido periodista del eje cafetero. Y en el caso de Silvia, si bien era un periodismo que no era el del centro del país, igual el centro del país tampoco se salvó porque don Guillermo Cano también fue asesinado, pero me gustaría que hiciéramos un énfasis en ese periodismo de las regiones y en esa desprotección que hay del periodista, muchas veces anónimo, que está en los lugares más remotos y que no tiene protección, para que luego pasemos a un tema que es también muy delicado y que haremos el oportuno enlace, que es la impunidad. Entonces hablemos primero de ese periodismo de región y de cómo esos periodistas, cómo están, cómo se encuentran y qué pasa con esos periodistas. Bueno, pues en muchas zonas muy amenazados y muy vulnerables. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en algo y voy a responder prácticamente con una anécdota del año pasado. En enero, a finales de enero del año pasado, asesinaron a Mardonio Mejía, que era el director de una emisora en San Pedro Sucre. Era el director y periodista de la única emisora del pueblo. Un pueblo que la mayoría de sus habitantes pues son campesinos, es rural. Él tenía en las mañanas un informativo que se llamaba Amanecer Campesino. Y pues yo, como les dije previamente, yo suelo ir en las misiones de la Fundación para la Libertad de Prensa cuando asesinan periodistas. Este año ya estuve en Armenia, el año pasado tuve un par de viajes, uno de estos a Sucre. Y yo siempre recuerdo unas palabras de Javier Darío Restrepo cuando nació la Fundación para la Libertad de Prensa, que dice algo así como, para nosotros, para nuestras sociedades, para el periodismo, la libertad de prensa y la libertad de expresión son tan esenciales como el aire que respiramos. Esas eran más o menos las palabras de Javier Darío Restrepo. Yo
lo recuerdo cada rato. Yo creo que ya Javier Darío Restrepo, donde esté, debe estar cansado de que yo lo recuerde tanto con esas palabras. El caso es que al uno adentrarse en el trabajo periodístico de estos periodistas, Guillermo Cano, Silvia, Dusan, Orlando Sierra, Julio Daniel Chaparro, y al conocer su trabajo se da cuenta lo que perdió el país, ¿no? No solo lo que perdió el periodismo, lo que perdió el país con estas lamentables ausencias de estos reporteros y reporteras ausentes. Pero yo nunca había tenido la oportunidad de dimensionarlo físicamente como lo hice cuando fui de visita a San Pedro Sucre, un pueblo pequeño, enclavado en las sabanas sucreñas, en las que estuvimos alrededor de 2 o 3 días, y los lugares, las cafeterías donde pues, nos veíamos o frecuentábamos un poco, pues con los parlantes dispuestos allí para que sonara absolutamente nada, porque después del asesinato del periodista y director de esa emisora, pues la emisora estaba apagada, y pude apreciar el enorme silencio después de que asesinan a un periodista. En este caso, trayendo otra vez a Javier Darío Restrepo cuando habla de el oxígeno que respiramos, yo nunca había estado en un lugar después del asesinato de un periodista palpando la ausencia completa de oxígeno. Nunca había estado en un lugar donde me diera cuenta que faltaba completamente el aire. Y creo que en todos los casos de los 169 periodistas asesinados desde 1977 a 2025 por razones vinculadas a su oficio, nos hace falta un poco de aire en nuestro país. Bueno, yo creo que más elocuente que esas palabras, no creo que pueda añadir mucho, sino decir que en general en el trabajo que nosotras con Citurna hicimos en muchas series documentales para televisión internacional y después series para televisión pública, siempre buscamos la voz local. Siempre había ha habido un personaje que está respondiendo, liderando, activando un colectivo juvenil. Yo creo que esa voz local, más allá de si es un periodista o un colectivo juvenil que trabaja comunicación, es determinante en el desarrollo, y una de las cosas que nos asombra todavía, por ejemplo con Germán Rey hace poco y Pedro Vaca de la FLIP, hace unos años, antes de pandemia, hicimos una gran colección de comunicación y posconflicto, y recuerdo las palabras de Germán en el documento que editamos sobre las abejas, la cantidad de gente trabajando a nivel local en las narrativas, en las historias. Es decir, a pesar de esto que tú dices con contundencia y que es trágico, creo que Colombia también tiene esa locura esquizofrénica, diría yo casi, de tener un perrengue, unas ganas de contar, una resistencia permanente de las comunidades, de los colectivos, de los líderes que a pesar de todo se levantan, y esas hormiguitas que son miles de colectivos que se fortalecieron mucho cuando todo el proceso de paz, ¿no?, etcétera, siguen siendo muy potentes. Entonces yo creo que la comunicación para ese cambio local, social, es algo que nos caracteriza, y bueno, y mucho de eso está liderado por periodistas muy vocales que tienden a ser los que se señalan, pero diría en positivo que también hemos conocido desde lo regional y lo local cientos de historias de resistencia, y que es algo que también ustedes en la FLIP retratan cada rato, que hay que aplaudir, ¿no? No sé, yo creo que sería mi aporte al comentario. Gracias. Bueno, yo llevo 32 años haciendo periodismo regional, justamente trayendo a colación al maestro Germán Rey, él en La Palabra y el Silencio, en el libro del Centro Nacional de Memoria Histórica, trae un concepto que habla de las regiones comunicativas, ¿sí?, que se dan precisamente en estos espacios donde la gente necesita saber, no hay mucho quien informe, y se empiezan a formar unas maneras de hacer periodismo para que esa región se sienta informada, y ahí se logra algo, pero eso se rompe cada que se muere la voz cantante de esas regiones comunicativas, ¿cierto? Y esto lo ato también con algo de Guerras Recicladas de María Teresa Ronderos, porque María Teresa tiene una teoría allí en Guerras Recicladas, con varios ejemplos, de que una de las maneras en que los paramilitares llegaban a silenciar una comunidad era
matando a uno de los líderes, y muchas veces ese líder era el periodista de la región, que es un poco lo que pasa con Orlando. Cuando Orlando lo matan, cuando los paras empiezan a llegar muy fuerte a Caldas, ¿sí? que era un departamento más o menos tranquilo. Llega tarde el fenómeno paramilitar, pero llega con la misma metodología de otras partes, ¿cierto? Eso, con la FLIP, pues yo creo que yo tengo mucho que agradecerle a la FLIP, ¿cierto? Yo soy buena parte periodista de lo que soy de periodista, porque estoy en la FLIP como corresponsal. Es el mayor cargo que puedo tener en la FLIP, ¿cierto? Puede haber sido presidente, puede hacer muchas cosas, pero es ser corresponsal en mi región de la Fundación para la Libertad de Prensa, como otra treintena de periodistas que se encargan en su región de ayudar a saber si un periodista está desprotegido, vulnerable, amenazado. ¿Para qué? Para salvar vidas. Eso que tiene Colombia, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, lo tienen muy pocos países. Yo conté esta historia en el Congreso Nacional, en el Congreso Internacional de Periódicos en Sudáfrica, frente a una cantidad de países árabes, africanos, asiáticos, y abrían los ojos, no creían que hubiera una fundación hecha por periodistas, no para premiar periodistas, que es lo que nos encanta, para proteger periodistas. Y por eso lo valioso de tener organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa es diferente a lo que sucede en otros países con violencias similares contra periodistas, ¿sí? Es mucho lo que ha logrado proteger la FLIP, pero la verdadera protección sería que la ciudadanía reconozca que cuando matan a un periodista le están vulnerando su derecho a estar informada. Es su derecho a saber lo que pasa en su pueblo, en su región. Ahí hay mucho quien nos informe de quién acaban de nombrar papa, ¿sí? Pero recuerden lo que decía Francisco, las periferias, ¿sí? No hay quien nos cuente qué pasa a la vuelta de la esquina. Si ese recurso que se está invirtiendo en la calle, si es el que corresponde. Y el problema es que solo hay un periodista en algún pueblo, porque la mitad de los pueblos de Colombia no tienen periodismo, y el otro 25% hay una emisora de la policía o militar, no es periodismo de calidad, digamos. Entonces, reconocer eso empezaría por ayudar a proteger a la prensa. Si los escuchamos y entendemos el verdadero papel del periodismo libre y un periodismo vigoroso. Bueno, tenemos muy poquito tiempo y que no quiero que se nos quede esto de la impunidad, porque creo que es una de las cosas más graves que vive nuestro país. Fernando nos hablaba sobre el caso emblemático de Orlando Sierra, que igual fueron 20 años, si no estoy mal, 20 años esperando para que se lograra condenar a esta cadena, que me parece además muy importante, porque básicamente cuando se logra algo, se logra es la persona que comete el crimen, el contratado, pero la cadena queda ahí y por eso se siguen manteniendo las cosas. Sin embargo, Daniel sí nos hablaba de la impunidad y Adelaida también nos hablaba de la impunidad de los dos casos, y me gustaría que habláramos brevemente de qué ha significado para ustedes como amigos, como familia, como personas que nos encontramos en este medio, hablar sobre esa impunidad. Pues para mí sigue siendo un reclamo. Yo trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa y acompaño el caso de mi padre y de otros. Sigue siendo un reclamo, un llamado, un grito que se ha hecho, soy consciente desde hace mucho tiempo, para que los cuerpos de justicia en Colombia realmente investiguen la labor periodística que estaban realizando los periodistas que fueron asesinados. En el caso de mi padre, él tomaba notas en su libreta de apuntes, hacía la reportería así. Cuando yo hablé con el fiscal que llevaba el caso de él 11 años después, él me dijo, no, pero su padre estaba trabajando en una sección cultural. Y yo le dije, sí, pero es que él estaba haciendo una serie de crónicas sobre masacres, no tenía ni idea. Nunca se volcó a mirar las crónicas que él realizaba. Cuando le pregunté sobre la libreta de apuntes, herramienta esencial para, no sé, para trabajar de él, y con la cual quedó fotocopiada unas pocas notas que tenía, me dijo, ¿cuál libreta de apuntes? No tengo ni idea. Y yo dije, un material probatorio tan importante para saber los pasos de un periodista no fueron tenidos en cuenta, y este es un símbolo, en el caso de Julián El Chaparro, de impunidad. Pero recientemente, el año pasado, estuve en Nariño y también
un fiscal que llevaba el caso de un periodista de Samaniego, le dije, pero es que él tenía un programa de paz en radio. Me dijo, ¿de verdad? ¿Usted me puede hacer llegar esa información? Y dijo, pero ¿por qué no hacen una tarea que nosotros, todas las personas que están acá o las personas que nos están viendo, pueden decir, esto es lógico que se haga, más allá de que sea muy difícil la conexión que decía Fernando, ¿no? Causal, pero es esencial mirar el trabajo periodístico de los periodistas que fueron asesinados, porque allí uno puede encontrar tal vez quiénes fueron los principales autores intelectuales del asesinato. Bueno, en el caso de Silvia, yo creo que más detalles los debe tener la familia. Victoria, yo creo que más detalles sobre el caso puntual los debe estar llevando la familia. Sin embargo, nuestra experiencia, porque nosotros tomamos la decisión de seguir adelante con la película, recogimos toda la información, esa información es pública, de hecho, y está en nuestros archivos que hemos digitalizado, y de hecho los estamos queriendo pasar a un lugar donde puedan sobrevivir como físicamente, además de la versión digital, porque en los relatos de Silvia desde campo y desde antes y desde Bogotá era evidente quiénes eran los que estaban al acecho. Es decir, no voy a nombrar aquí, pero está clarísimo y esa información está publicada en los archivos que recopilamos. Y creo que lo que tú dices es muy cierto, es decir, la tarea de hacer la contextualización es crucial y ahí están los elementos. Yo creo que quería anotar a propósito de lo que dijiste de la FLIP, que creo que también la FLIP juega, y quienes estamos preocupados por el derecho a la expresión y a la libertad de expresión, es también esa protección a la libertad de expresión en general, no solamente obviamente a los asesinados y la impunidad, sino creo que es impune también como sociedad nos ha parecido ya normal, uno, los asesinatos y dos, decisiones, debo decir, de este gobierno también de silenciar o de opinar y no dejar un espacio libre de expresión. Yo creo que la FLIP también juega ese que es bien único, siempre está en la balanza diciendo, hey, pilas con hoy el rol del RTBC, medios públicos, es muy problemático. Nosotros hemos trabajado mucho el tema de la tele pública, hemos defendido la neutralidad y el rol público al servicio de lo público, de los medios públicos. Entonces creo que ahí la FLIP también, en el caso del concepto de impunidad, ayuda mucho a también situar otros casos que podrían llegar a ser violentos, es decir, a ir protegiendo, prevención, a valorar el rol de la prensa regional, local. En general, yo creo que como sociedad tenemos que apoyar, rodear y pronunciarnos cuando estamos viendo estas tendencias autocráticas, poco democráticas, problemáticas, tanto a nivel nacional como regional y local. No, y yo creo que pues en este caso que es emblemático, yo en el libro que por ahí está, planteo como las lecciones aprendidas, porque a mí me pasó también mucho eso, yo me quejé mucho, y esto lo he dicho en varios textos, que he investigado también como Daniel, el asesinato de periodistas en Pitalito, hemos ido en misiones que copiamos del modelo del proyecto Manizales que hicimos con Orlando, y lo que encontramos es que son los mismos errores de la justicia en todos los casos, o sea, no, para ellos como que sea periodista no les va, y obviamente es una hipótesis que hay que investigar, puede que no sea por eso, pero sabemos que la mayoría de las veces sí es por eso. Inclusive tuve la fortuna de dictar una charla con los fiscales de Justicia y Paz cuando estaban formándose, y yo le armé como un ABC de todos los errores que uno identifica desde el otro lado que ellos pudieron haber cometido. El caso de Orlando estuvo 2 veces a punto de ser cerrado porque según los fiscales de turno ya se hizo justicia, estaba el gatillero condenado, pero gracias a la solidaridad de todos los colegas, porque que estuvieron en el proyecto Manizales y los grandes medios, nosotros llamábamos, miren, van a cerrar el caso, y hacíamos un gran escándalo nacional, se contenían, y gracias a esa contención se pudo finalmente condenar al autor intelectual, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que hacer la tarea como periodistas de insistir, ¿sí? Me acuerdo un poco de Largo Vuelo del Sirirí, esta mamá poderosa, esta historia que escribe Alonso sobre una mamá de un hijo desaparecido y cómo logra justicia. Nosotros también tenemos que hacer ese Sirirí con nuestros héroes caídos, ¿sí? Porque es que es la única manera de hacer que sea costoso
tocar a los periodistas. De resto, va a seguir siendo impune. Se nos quedan varios temas, pero tenemos que terminar esta charla. Quería decirles como cierre, agradecerles inmensamente por todo lo que nos aportan, lo que nos contaron, por esta oportunidad de volver a traer a estas personas tan valiosas nuevamente a un escenario público. Y quería decirles que, pues, que esta charla no cierre un duelo, sino que sea un compromiso de memoria, de recordación, pero además para estos jóvenes que están acá presentes también, que sean estos casos un caso de reconocimiento de periodistas valiosos, de periodistas éticos, que entregaron su vida por la labor, pero que valió la pena seguir adelante su ejemplo, vale la pena seguir adelante con su ejemplo. Muchas gracias, muy amables a todos.